Hola amigos, bienvenidos a Compartiendo Esperanza. Bienvenidos a este programa realizado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que cada semana puede llegar hasta tu hogar a través de las cámaras de la televisión. En el programa del día de hoy quiero hablarte sobre la inteligencia emocional. No sé si escuchaste hablarlo. Personalmente escuché hablar de la inteligencia emocional por primera vez a través de este libro, La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Fue un bestseller cuando salió. Hace más de 20 años, este doctor en psicología expresó conceptos sobre la inteligencia que realmente revolucionaron el concepto de la inteligencia a nivel mundial y que nos ayudó a encontrar respuestas a esos por qué relacionados con la inteligencia y con el coeficiente intelectual y el triunfo de las personas en la vida. ¿Te habrás preguntado por qué esos alumnos que tenían solamente 10 en el colegio no siempre eran los que triunfaban en el ámbito matrimonial, en el ámbito laboral? ¿Te habrás preguntado incluso por qué personas que tenían un coeficiente intelectual más pequeño, más bajo, sin embargo resultaban triunfadores en la vida y éxito en todos los lugares donde estaban? De eso habla justamente Daniel Goleman en este libro, La inteligencia emocional, y en este programa queremos hablar sobre la inteligencia emocional y cómo aplicarla en el ámbito familiar. ¿Por qué en el ámbito familiar? Porque así como lo expresa este doctor en psicología, la inteligencia emocional se puede desarrollar. Y es ahí donde está nuestro interés, de poder ayudar a nuestros pequeños, a nuestros niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, a desarrollar la inteligencia emocional dentro del hogar. En el programa del día de hoy queremos entrevistar a Natalia Vargas, una doctora en educación que ha hecho su doctorado justamente todo relacionado con la inteligencia emocional. Los conceptos que ella nos va a compartir, en primer lugar, nos van a ayudar a ponernos a tono con todo cómo nace la inteligencia emocional, cómo es que se llega a fraguar todo este concepto, esta idea, y luego también va a decirnos algunos tips, algunos consejitos para poder aplicar dentro de la familia y estimular a nuestros niños para que puedan crecer en la inteligencia emocional. Bien, a lo largo de la historia se ha investigado mucho sobre la inteligencia y es uno de los conceptos que más ha atraído a la psicología. Y bueno, siempre ha sido, podemos decir a lo largo de la historia, asociado a las capacidades intelectuales. Sin embargo, con el correr de los años, esto se ha objetado y diferentes autores han considerado que la inteligencia no se asocia solamente a aspectos intelectuales, sino que hay otros aspectos del ser humano que también muestran que somos inteligentes. Por eso, especialmente en la década del 80, empieza a entrar más en crisis este concepto de inteligencia asociada a lo intelectual. Una de las personas que más cuestionó este concepto de inteligencia, como se venía pensando, ¿no?, asociado a los aspectos intelectuales, fue Gardner. Él desarrolló una teoría de las inteligencias múltiples, en la cual sostiene que el ser humano puede ser inteligente en varias áreas. Al inicio de su teoría, él marcó 8 inteligencias, que luego han sido más ampliadas, pero nombraré las 8 principales, ¿no?, que es esta inteligencia espacial, que es esa capacidad de poder tener una mirada del espacio, ¿no?, y poder operar respecto a él. Lo corporal, la inteligencia corporal, que es la que más desarrollan los deportistas, ¿no?, esa inteligencia que les permite poder, por ejemplo, medir la distancia a la que una pelota va a llegar, supongamos en el fútbol, en el tenis, en el básquet. De la inteligencia naturalista, que es la que más se va a asociar a las personas que trabajan con la naturaleza, podemos ser biólogos, guías de montaña, etcétera, ¿no?, que es esa capacidad también de poder comprender todo lo que pasa con el medio ambiente. La inteligencia matemática, lingüística, ¿no?, que son dos inteligencias, una asociada, ¿no?, a este trabajo con los números, la lingüística con la poesía, la escritura, que tienen desarrollada la mayoría de nuestros escritores literarios, ¿no?, como Borges, entre otros.
La inteligencia que también, bueno, tendríamos que considerar como muy novedosa en Gardner fue la intrapersonal y la interpersonal, que son la capacidad de poder comprender las emociones propias y las emociones en el otro. Bien, habíamos dicho que Gardner desarrolla su teoría de las inteligencias múltiples en la década del 80. Su teoría fue muy importante porque mostró otra forma de ver la inteligencia. Y a partir de su teoría surgieron otras teorías que trataban de seguir profundizando en torno a la inteligencia y en algunos aspectos de estas 8 inteligencias que el autor había desarrollado. Es así que Salovey y Mayer son 2 psicólogos estadounidenses que investigan respecto a la inteligencia emocional. Ellos se van a basar en 2 inteligencias de las nombradas por Gardner, que son la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. Y ellos unen esas 2 inteligencias y nombran una nueva inteligencia, una nueva noción de inteligencia, que es la noción de inteligencia emocional, que ellos la describen como esta capacidad de poder percibir las emociones propias y las ajenas, poder ponerles nombre, poder regular esas emociones y que de esa forma nuestro pensamiento y nuestro comportamiento sea más adaptativo. Es importante destacar que antes de la década del 80 se pensaba que la inteligencia era algo que se desarrollaba en una etapa de la vida y que era fija, que no podía ser estimulada. Es decir, que si no se había logrado la inteligencia a una determinada edad, no se podía hacer nada para fortalecerla. Con la inteligencia múltiple de Gardner y la noción de inteligencia emocional se pone en fuerza la noción de que la inteligencia es algo que se puede desarrollar a lo largo de toda la vida. Entonces, es importante de ahí, ¿no?, detenernos y pensar cómo podemos trabajar y fortalecer la inteligencia emocional desde las edades más tempranas, pensando en la niñez y en la adolescencia, pero también en la etapa de la adultez y la vejez, ¿no? La inteligencia emocional es algo que nosotros podemos seguir desarrollando en nuestra vida siempre, hasta el último día de nuestras vidas. Es por eso, bueno, que podemos dar algunas nociones, ¿no?, apoyándonos desde la teoría de Salovey y Mayer respecto a cómo podemos fortalecer la inteligencia emocional. Estos autores tienen una teoría bastante compleja que la vamos a simplificar para poder abordarla en este programa. Ellos dicen que podríamos trabajar la inteligencia emocional dividiéndola en dos grandes bloques. Uno es trabajar la conciencia emocional y la otra es trabajar en el manejo de las emociones. En lo que respecta a la conciencia emocional, ellos hablan de la percepción emocional, es decir, desarrollar en nosotros mismos la capacidad de poder identificar la emoción que estamos vivenciando. Es decir, ponerle nombre a esa emoción. Y ellos siempre destacan que es importante que nosotros podamos desarrollar esta capacidad intrapersonal, es decir, describir las emociones en nosotros mismos, poder poner nombre, para luego dar un paso más. Es decir, poder identificar las emociones en las otras personas y poder también de esa manera poder identificar qué está vivenciando en el plano emocional y sentimental las personas que nos rodean, sea nuestros hijos, nuestra pareja, las personas con las que trabajemos, etc. Hay distintas formas de desarrollar estas capacidades. Una de ellas es poder leer en el otro, por ejemplo, su lenguaje corporal, ¿sí? Para ello, tener muy claro qué aspectos de la fisionomía del otro nos indica qué emoción está vivenciando. Y de esa forma también poder comprender lo que está viviendo la persona con la que nosotros nos estamos conviviendo. Puede ser, como repito, ¿no?, en el ámbito familiar o en el ámbito laboral, por decirlo de algún modo. Es importante también que reflexionemos en torno a que podemos confundir las emociones. A veces hay emociones que son similares o que ocultan otras. Entonces, por eso es importante desarrollar en nosotros mismos y en nuestros niños y adolescentes la capacidad de poder ponerle nombre a las emociones, ¿no? Pensar qué emoción estamos vivenciando y pensar, bueno, esto que decía anteriormente, si una emoción no está ocultando otra.
Por ejemplo, el tema de cuando la tristeza es ocultada por la ira, que es uno de los ejemplos más comunes. Cuando vemos a alguien que está muy enojado y uno no comprende por qué su enojo, y a veces ese enojo es desmedido, o nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Bueno, tratar de poder indagar respecto a qué es lo que ha generado ese enojo, si en realidad ese enojo no esconde una profunda tristeza. Y que de esa forma, bueno, si uno puede nombrar, identificar la emoción, puede dar el siguiente paso, que es esto de la regulación de la emoción. La regulación emocional es controlar la intensidad de la emoción que estamos viviendo, ¿sí? Hay emociones, bueno, hay un abanico de emociones que van desde las positivas a las negativas. Especialmente las negativas, si uno no regula esta emoción, puede tener consecuencias negativas en nuestros pensamientos y en nuestra conducta. Por eso es importante regular la emoción, y es decir, bajar la intensidad de lo que estamos sintiendo. Me parece importante mencionar que regular la emoción no es lo mismo que reprimir una emoción. Reprimir una emoción es cuando nosotros negamos o estamos ocultando lo que nos está pasando, ¿sí? La regulación emocional, como dijimos antes, es controlar la intensidad de la emoción. Supongamos, si nosotros tenemos un enojo, que ese enojo no sea desmedido o que nos lleve a realizar acciones que pueden ser peligrosas para nosotros o para los otros, ¿no? Como el ejemplo, ¿no?, de una situación de un asalto o robo, ¿no?, como hemos visto que está ocurriendo cotidianamente, donde ante alguna situación de estas características, las personas se enojan y no controlan, no regulan esa emoción de enojo, y a veces han perseguido a quien les ha robado, en algunos casos los han atropellado o los han golpeado hasta causarles la muerte, ¿no? Ese enojo no ha sido regulado y ha sido bastante negativo para ellos mismos como para las otras personas. Y bueno, la regulación emocional tiene que ver, volvemos a decir esto de regular la emoción en uno mismo y en los demás. Si nosotros podemos desarrollar algunas técnicas, ¿no?, para regular las emociones, vamos a estar capacitados para regular las emociones que observamos en otros, ¿no?, cuando son excesivas. Hay distintas técnicas para regular las emociones, por ejemplo, la respiración, que es algo que debiéramos ejercitar bastante, poder de esa forma calmar la emoción negativa que estamos vivenciando. Otra de las técnicas es frenar los pensamientos negativos, ¿no? Cuando estamos enojados, a veces hay una serie de pensamientos que se disparan en nuestra cabeza que lo que hacen es potenciar el enojo. Una de las formas de regular nuestra emoción negativa en este caso sería poder frenar esos pensamientos, ser conscientes de que esos pensamientos están agravando la situación y poder decir, bueno, basta, ¿sí? Bueno, hay muchísimas técnicas, ¿no? En cuanto a los otros, es importante que no hagamos acciones que también potencien en los demás en las emociones negativas, ¿no? Por ejemplo, si vemos una persona que está vivenciando una emoción negativa como el miedo, no seguir potenciando ese miedo, ¿no? Sino poder brindarle la tranquilidad para que esa persona pueda vencer la experiencia que está vivenciando, por ejemplo, en el vuelo de un avión, ¿no? Antes de ir al cierre y llegar a una pausa, haciendo un poquito mención sobre el control de las emociones, sobre el control de la ira, permitime compartir con vos el texto que se encuentra en Efesios, el capítulo 4, el versículo 26. Son palabras del apóstol Pablo y que nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Qué importante es, en la medida de lo posible, no llegar al pecado, no llegar a la transgresión de la ley de Dios en el momento del enojo. Es verdad, hay circunstancias, hay momentos, hay situaciones que sacan lo peor de nosotros. Y justamente aflora el sentimiento del enojo, quizás pidiendo justicia por una injusticia vivida, por una situación donde no esperábamos vivir y que nos cae de sorpresa. El apóstol Pablo, conociendo que el enojo
forma parte de las situaciones de la vida y de nuestras emociones, da como licencia para que se produzca el enojo, pero no llegar al pecado. ¿Qué sería pecar en medio del enojo? En primer lugar, tiene que ver cuando nosotros nos permitimos ofender, insultar, lastimar con nuestras palabras a nuestros semejantes. Algunas personas tratan de excusarse diciendo, bueno, estaba enojado, lo traté así, lo maltraté, producto del enojo. Pero por eso Pablo termina diciendo que nos podemos enojar, pero que no le demos lugar al pecado con nuestros labios. En otros aspectos, hablando del enojo, de la ira, del odio, el enojo nunca nos debería llevar a la agresión física, a querer golpear a otros sencillamente porque estamos enojados. Si bien lo hemos visto muchas veces a través de los medios, cómo las personas en medio de un enojo recurren a los golpes, golpear a otra persona también involucraría quebrantar la ley de Dios, caer en pecado. Y ni hablar cuando por los golpes o por un acto de enojo la violencia es tal que se llega a quitar la vida. Dios, el Dios del cielo, el Dios que nos ama, intenta ayudarnos a cada uno de nosotros para que frenemos nuestras emociones negativas, para que tengamos dominio de ellas, a fin de que de esa manera nosotros podamos llegar al enojo sin quebrantar la ley de Dios. Vamos a una pausa, enseguida regresamos con más Compartiendo Esperanza. Continuamos en Compartiendo Esperanza. Continuamos hablando en este programa sobre todo lo que involucra la inteligencia emocional. A través de los labios y las palabras de la doctora en educación, Natalia Vargas, estamos aprendiendo no solamente los conceptos, sino también parte de la aplicación. Y en esta segunda parte queremos hablar sobre cómo estimular la inteligencia emocional en niños, adolescentes y jóvenes. Es decir, mientras se encuentran ellos en el ámbito del hogar, poder ayudarlos para crecer en la inteligencia emocional y de esa manera llegar a ser hombres y mujeres de bien. Seguí con nosotros, seguí en Compartiendo Esperanza. ¿Qué podemos hacer nosotros para desarrollar en los niños esta capacidad de ser independientes emocionalmente? Bueno, hay distintas sugerencias. Una de ellas es no hacer por los niños lo que ellos son capaces de hacer por sí mismos, ¿sí? Podríamos dar el ejemplo, ¿no?, muy común que pasa en la niñez y la adolescencia, por ejemplo, de sustraer algo que no les pertenece. Bueno, hacerse cargo, por ejemplo, de esa acción y que tengan que devolver lo que han sustraído y sufrir las consecuencias de la acción, ¿no?, de lo que han decidido. Si bien van a vivir una emoción negativa, pero es necesaria que la atraviesen para que puedan advertir las consecuencias de las cosas que ellos van asumiendo y decidiendo, ¿no?, desde la edad más temprana. Si bien como padres nosotros podemos acompañar a que él tenga esa conducta reparadora, no tomemos su lugar, sino que dejemos que él tome el protagonismo y asuma las consecuencias de lo que hizo. Otra sugerencia es esto de los límites, establecer los límites desde el cariño, ¿no? Uno puede corregir a los niños, como en este caso del robo, pero mostrarle que lo que le estamos pidiendo que haga no lo hacemos buscando un castigo, sino que estamos buscando enseñarle que esto no se debe hacer y que las consecuencias de estas acciones son estas, ¿no? Y que, bueno, con el correr de los años se agrava, ¿no?, si uno sigue repitiendo este tipo de acciones. También esto de no dejar que los niños nos manipulen emocionalmente, ¿no? Por ahí a veces ellos hacen sentirnos culpables, supongamos. Bueno, volvamos a trabajar esta noción del robo, ¿no? Mirá, yo robé este celular porque vos no me lo comprás. Yo quiero tener uno igual y vos no me lo das. Entonces hay como una manipulación un poco, y bueno, mostrarle que no, que uno como adulto podrá darle lo que hasta donde se puede y que bueno, la responsabilidad no es mía, sino es de ellos, porque ellos decidieron actuar de esa forma, ¿no? También importante es hacerles desarrollar la empatía. Pensar, por ejemplo, qué consecuencias en las emociones del otro tuvo lo que él hizo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del robo, cómo se sintió su compañero al sentirse
violentado porque le sustrajeron algo que era de él, ¿no? Que no le pertenecía, que no le pidieron permiso para poder acceder a ese celular, supongamos que es lo que se ha robado. Entonces, bueno, a partir de esa empatía, bueno, ponerse en el lugar del otro, que es algo que la inteligencia emocional, como venimos diciendo desde el principio, busca, ¿no? Vivenciar las emociones en uno y en los otros. También es importante, ya yéndonos a otro ejemplo, esto de darles críticas que sean destructivas, ¿no? Y que no aporten a la construcción de la personalidad, de la autoestima de nuestros niños y adolescentes, ¿no? Ver en qué aspectos ellos son fuertes y se desenvuelven de una manera muy cómoda, pero también pensar y que ellos se puedan dar cuenta qué aspectos más tienen que desarrollar, ¿no? Y que, bueno, poner de una manera equilibrada las dos partes, ¿no? Mostrar todo lo que ellos van progresando y haciendo de una manera bien y, bueno, y qué cosas por ahí hay que seguir trabajando. No rotular, ¿no? También a los niños respecto a las emociones que ellos vivencian a diario, respetarlas, validarlas, ¿no? Si ellos un día están enojados, bueno, que ellos puedan darse cuenta de que es lo que lo enoja y, bueno, y que a nivel familiar también podamos no hacer eso que genera un malestar en el otro, ¿no? Si sabemos que hay algo que lo enoja, no hacer esas cosas a propósito para ver que el otro se enoja y disfrutar de esa reacción, ¿no? Y bueno, y por último, que me parece no menos importante, como adultos, no reprimir nuestras emociones y permitir que el otro también la vea, ¿no? Esto de que las emociones se tienen que naturalizar y que está bien, que podemos estar tristes, que podemos estar alegres, podemos estar enojados y que es natural, es parte de lo que nosotros tenemos que vivir a diario, pero bueno, tiene que, como habíamos dicho anteriormente, regularse esas emociones para que nosotros podamos vivir mejor con el otro. Después de haber escuchado a la doctora Natalia Vargas una cortita reflexión relacionado justamente con la inteligencia emocional y el estímulo dentro del hogar hacia los niños, permitime compartir con vos lo que nos dice la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, el capítulo 5, el versículo 11. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo están haciendo. El apóstol Pablo nos incentiva a través de esta carta para animarnos. Y específicamente quienes necesitan mucho ánimo, mucho apoyo, necesitan ser edificados dentro de la familia, son justamente los niños, preadolescentes y adolescentes. ¿Cómo los podemos animar a ellos para que desarrollen su inteligencia emocional? En primer lugar, ponele metas y objetivos a alcanzar. Que no sea suficiente el hecho de que pasen de grado, que estudien para un examen, que realicen un trabajo práctico. La mente de los niños y adolescentes es realmente una esponja. Es una mente en crecimiento que necesita ser estimulada. Y el hecho de poner metas, poner objetivos y estimularlos para que los alcancen, puede ser realmente productivo para ellos en hacer algo más de lo que están haciendo y de esa manera desarrollar la inteligencia emocional. En segundo lugar, elogialos por cada logro alcanzado, por cada meta superada. El elogio tiene que ser a través de las palabras, quizás con un mimo, un beso, un abrazo. Hacerle sentir que realmente logró algo importante. Personalmente, en los años que me tocó trabajar en colegios, pude ver que esto no se da con naturalidad en personas inexpresivas. Llegaba el niño con un examen de 10 y la madre lo observaba y decía, pero mira qué bien, y nada más. Y el niño se quedaba como esperando otro tipo de respuesta por parte de esa mamá. Qué importante es el elogio en los adultos. Qué bien nos hace cuando ponen la mano en el hombro y nos dicen, continúa, seguí adelante, esto está saliendo de maravilla. Cuánto más en los niños y adolescentes. Cuánta ayuda se les brinda a ellos cuando uno los estimula de esa manera. En tercer lugar, anímate a dar incentivos para que se alcancen esos logros. Recuerdo a mi madre antes de salir a hacer algunas diligencias en el centro, prometiéndome un paquetito con 5 chicles si hacía las tareas que ella me había encomendado. Es verdad,
si no me ponía el incentivo, posiblemente ella iba a regresar a nuestro hogar después de esas diligencias y no iba a haber nada en casa, no hubiera hecho nada yo. Pero el hecho de saber que me trajeran ese paquetito con 5 chicles, para mí era un incentivo suficiente para realizar esas pequeñas tareas que como niño mi madre me encomendaba. Hacelo también con tus hijos. Fíjate qué cosas les gusta y ponele incentivo para que ellos luchen, se esfuercen y de esa manera puedan desarrollar la inteligencia natural que ya tienen dada por Dios. En cuarto lugar, minimizar las frustraciones. Los chicos, en esa búsqueda de realizar cosas, no siempre les va bien. No siempre tienen éxito. Es más, muchas veces ven que otros compañeros les han ganado en un deporte, han sacado mejor nota en un examen, sencillamente han tenido más éxito que ellos y ellos ya cargan con cierto grado de frustración. Si tu hijo viene y te cuenta esa frustración, restale atención, restale importancia, que él no sienta que realmente fue un gran fracaso lo que tuvo, sino por el contrario, que van a aparecer nuevas metas, nuevos objetivos, nuevos sueños por los cuales él se va a tener que esforzar para lograrlo. En última instancia, orá por tus hijos, ponelos en las manos de Dios. El Dios del cielo conoce nuestro presente y conoce también nuestro futuro. Conoce perfectamente la vida de nuestros niños. Él sabe cómo se va a desarrollar en nuestros hijos su adolescencia y su juventud. Colócalos en las manos de Dios. Pedile a Dios sabiduría para saber cómo incentivarlos, para saber cómo estimularlos. Pedile a Dios ayuda para que supla el tiempo que estás ausente dentro del hogar. Pedile a Dios ayuda para que nuestros niños, tus niños, puedan sentirse realizados, estimulados y luchar por llegar a ser personas de bien en el futuro. Nuestra sociedad puede avanzar, puede crecer, puede mejorar, en la medida que trabajemos familiarmente dentro de cada hogar. No podemos esperar que los demás hagan su parte si nosotros no hacemos la nuestra. ¿Y qué implica nuestra parte? Pues trabajar con las generaciones que vienen en crecimiento. Trabajar con aquellos que se harán cargo de la sociedad. Y en eso estamos todos involucrados, porque todos los que somos padres o educadores tenemos en nuestras manos personas que el día de mañana se van a hacer cargo de esta sociedad ejerciendo puestos de responsabilidad. Pues en ellos hay que estimularlos para que sean inteligentes emocionalmente, para que sean hombres y mujeres de bien, honrados, respetuosos, que se acostumbren siempre a hablar con la verdad, que nunca tomen lo ajeno, que realmente sea una sociedad que dé gusto vivir. Gracias por acompañarnos en Compartiendo Esperanza, en el programa del día de hoy, y esperamos que este programa y este conocimiento haya sido de bendición para tu vida y para tu familia. Que Dios te bendiga. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos